¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Derecho, la producción de López González y Asociados. Estoy aquí con mi socio, el abogado Melvin González, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y sobre todo muy común, y creo que todos en algún momento de la vida nos hemos enfrentado a esto. Dime, Melvin, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tal, Héctor? Un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve en YouTube, también para ti. Hoy vamos a hablar de los pagarés. Los pagarés, este documento que generalmente pues escuchamos o conocemos, ¿no? Muchas veces con este famoso rectangulito verde que encontramos en las papelerías y que pues tiene una relevancia sustancial en la vida de las personas, en los actos de comercio y en el día a día de las relaciones entre quienes pues tienen alguna deuda, Melvin. ¿Cuál es la importancia de este pagaré? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Sí, es correcto. Es muy importante hablar del pagaré, mencionar los alcances jurídicos que se pueden tener para que la gente pues tenga el conocimiento, ¿no? El pagaré es un título de crédito, título ejecutivo, en el cual yo me voy a obligar a pagarte una cantidad en una fecha determinada. Por ejemplo, yo, Melvin, me obligo a pagarte 10,000 pesos a ti, Héctor, a partir de la fecha de vencimiento del pagaré, que vamos a suponer que va a ser el 30 de septiembre de 2022. Si el 30 de septiembre de 2022 yo no te he pagado, al día siguiente, en automático, tú puedes ejecutar ese pagaré. ¿Por qué? Porque no se cumplió lo que tú y yo establecimos en el documento. Ok, correcto. En ese caso, pues estamos viendo que es un documento que ampara una deuda, ¿no? Nosotros en él vamos a escribir, vamos a suponer, Melvin me presta dinero, o sea, yo le pido prestado dinero a Melvin, suscribo el pagaré, o sea, lo firmo y ahí vamos a poner el monto que vamos a pagar o cuál es la deuda. Vamos a lo mejor a fijar, porque algunos así lo hacen y de hecho es lo correcto, vamos a fijar el tipo de interés que vamos a manejar, tanto el interés ordinario, o sea, el que se genera por el simple paso del tiempo, como el interés moratorio, cuando nosotros no estamos cumpliendo con esta obligación de pagar en tiempo y forma, pues hay un interés como una pena, ¿no? que va aumentando la cantidad de la deuda. Vamos a poner en dónde lo vamos a pagar, vamos a poner la fecha límite y también en muchos casos vamos a poner al famoso aval, ¿no? Esta persona que nos va a responder en caso de que nosotros no podamos hacerlos. Melvin, ¿qué es un aval? Porque muchas veces lo piden y no, si no tienes aval, no. Sí, no, y la frase que es muy famosa es de no seas aval de nadie. Y los alcances de ser aval es que prácticamente cuando el deudor principal, en este caso, que es el que suscribe el pagaré, no cumple con su obligación, en automático nos vamos con el aval y podemos ejecutar el pagaré ante el aval con las mismas responsabilidades que tenía el deudor. Entonces, la verdad que es algo muy importante e indispensable que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque no hay que tomarse a la ligera ser aval de nadie. Efectivamente, Melvin, pues ahora sí que, digo, salvo que tengan muchísima confianza con la persona y a veces ni así, pues es todo un asunto ser aval de alguien, porque es como ponernos en el lugar del deudor principal, ¿no? Como bien dices, si no podemos, si la persona que tiene el pagaré no puede por alguna razón cobrar esa deuda del deudor principal, de quien nos suscribió, se puede ir directamente con el aval y es como si fuera el deudor principal, ¿no? Esa es la importancia y por eso muchas veces andan que se hablan por teléfono a los avales, que si llegan los juicios y las demandas. Pero mencionaste algo que me parece necesario definir, Melvin. Hablaste sobre ejecutar el pagaré. ¿A qué te refieres con la ejecución? Bueno, con la ejecución del pagaré lo que me refiero es que yo ese documento lo voy a llevar ante un juez y voy a ejecutar ese pagaré. ¿Para qué? Para que al final de cuentas la deuda sea cobrada a mi favor. Obviamente con sentencia favorable, sentencia ejecutoriada, con ya los bienes embargados que yo tenga, pueda ejecutar ese pagaré y obtener pues lo que yo estoy buscando, ¿no? Que es el cumplimiento de la deuda que tiene la persona que lo suscribió conmigo. Claro. Esta ejecución de la que nos hablas entonces
requiere forzosamente un procedimiento judicial, ¿no? Como todo, si nosotros queremos hacer válido un pagaré, es decir, hacerlo efectivo, cobrar nuestra deuda, pues tendremos que ir con un juez mercantil para que pues podamos recuperar lo que prestamos o lo que pactamos en algún momento, ¿no? Porque no tiene que ser necesariamente un préstamo. Pero es diferente, o ¿qué es lo que hace diferente a este documento de otro tipo de deudas que también se pueden cobrar por la vía judicial? ¿Qué es lo que hace especial al pagaré? Bueno, en un juicio ejecutivo mercantil nosotros podemos embargar los bienes de la otra persona. Desde el inicio, ¿no? Sean bienes, sean sueldos, exacto. Nosotros en la notificación, en el emplazamiento, vamos con el actuario y decimos, señalo bienes para embargo. Por supuesto, se tiene que acreditar que esos bienes sean de la persona que suscribió el pagaré. No puedo yo embargar los del sobrino el carro del sobrino que está estacionado en la casa, ¿verdad? Pero los puedo señalar para después verificar si es que pertenecen al deudor. Entonces, en ese momento se embargan, el juez quiere a oficio a la secretaria, en este caso sería la SCP, pero ya en caso de que sea una casa o otras cosas, exacto, dependiendo a qué institución pertenezca ese bien, es donde el juez va a tener que girar el oficio para poder embargarlo. Y por supuesto hay que igual dejar claro que a veces nosotros embargamos y estamos en tercero o cuarto término. ¿Por qué? Porque ya ha sido previamente embargado ese bien por otros abogados, por otras personas que están una persona que se dedica a pedir préstamos. Y este punto igual es indispensable. ¿Para qué? Para que las personas que prestan dinero, por el otro lado, ellos se fijen a quién están dando ese dinero. Porque si bien yo puedo embargar un auto, pero si ese auto tiene 6 embargos, entonces yo voy a estar en 7º lugar. Y es muy difícil que yo obtenga de regreso lo que le di a esa persona. Claro. Sí, y esto de que, para complementar esto de la ejecución, se ejecuta un pagaré porque es un título ejecutivo, ¿no? Es un título de crédito que tiene aparejada ejecución. ¿Qué significa que tenga aparejada ejecución? Pues es un término jurídico que significa que tiene la virtud de poder entrar o poder ser exigida y cobrada esa deuda a través de un juicio, de un procedimiento judicial un tanto sumario, o sea, rápido, a diferencia de un juicio ordinario en donde nosotros tendríamos que pues demostrar que sí existe la deuda. Nosotros teníamos que ofrecer las pruebas que demuestren que sí prestamos dinero, que sí hay una obligación de pagar. En el caso del pagaré y en el caso de la vía ejecutiva no tenemos que hacer eso. El propio pagaré, o sea, la simple existencia y presentación del pagaré ya es una prueba casi plena y un tanto difícil también de combatir, que está demostrando que la deuda existe. No tenemos que aportar más pruebas que el pagaré. Hay muchos abogados que lo hacen por costumbre y está bien, que si presentan testimoniales, que si confesional, que si esto, pero en realidad la simple existencia del pagaré, el propio título de crédito, ya es una prueba suficiente y por eso se presume que sí existe la deuda. Por eso, a diferencia del juicio ordinario, donde hay que esperar un tiempo para poder realizar el embargo, en el juicio ejecutivo, con el llamado acto de exequendo, es que nosotros llegamos a la notificación y podemos embargar. No significa que se le vayan a quitar en ese momento, sino que se van a registrar, se le van a poner como unos candados para que el deudor no pueda deshacerse de ellos y podamos garantizar que en el futuro va a poder cubrirse la deuda. En ese sentido, Melvin, pues ya hablamos de que es un aval, que es un pagaré como tal, pero en esto de qué es un pagaré, nosotros estamos acostumbrados a ver estos papelitos verdes de la papelería, ¿no?, que llenamos y tal. ¿Solamente esto es un pagaré, Melvin? ¿Solo esto puedo usar como pagaré? No, claro que no. El pagaré, lo indispensable, y como nos lo marca la ley, es que diga pagaré. Eso sí, es indispensable que exista esa palabra. El título, pagaré, ¿no?, a tal persona, fecha en que se suscribe, lugar y fecha igual en el que se debe entregar ese dinero, fecha de vencimiento y la palabra pagaré. Pero no, un pagaré lo puedes presentar tú ante el juez mercantil en una hoja en blanco, o sea, en una hoja de libreta. El pagaré, siempre y cuando cumpla con los requisitos, que no son
que sea verde, que sea amarillo, o que sea el que se imprime en las papelerías, que por supuesto es más válido. Es más práctico. Claro. Pero pues si tú puedes hacer tu propio formato de pagaré, o sea, tú puedes hacer tu propio formato en el que le pones fecha, le pones el interés y lo presentas ante el juez, no hay ningún inconveniente. Entonces es por eso que la gente debe conocer pues lo importante que es firmar o no firmar y en dónde firmar, los espacios que se dejan en una hoja, por ejemplo, que en este caso estamos hablando solo de pagarés, pero en una hoja en blanco yo te puedo presentar una renuncia, te pueden presentar diferentes cosas. Sí, y que dan solo la hoja en blanco. De hecho, creo que deberíamos hacer un capítulo solo de hojas en blanco que se firman. Pero efectivamente el pagaré puede estar en cualquier lado. Podemos comprar el formato ya que venden en las papelerías, podemos hacer nuestro propio pagaré. Bueno, de hecho las grandes empresas, las financieras hacen sus propios pagarés. Y lo importante es eso, ¿no? Que tenga el título, que diga expresamente pagaré y que tengan estas formulitas en donde yo me obligo a pagar una deuda a otra persona en un lugar determinado y en una fecha determinada, ¿no? Y lo importante de los intereses. Es muy importante cuando nosotros, sobre todo con estos pagarés de papelería que no están llenando a computadora y tal y que es a mano, pues nos fijemos que no se dejen muchos espacios en blanco, que por ejemplo que se llene todo el pagaré, ¿no? Que no se deje separación muy extensa entre lo que está en pluma, por ejemplo, y lo que viene impreso en el formato. ¿Por qué es importante esto, Melvin? ¿Por qué? Porque yo te puedo firmar un pagaré por 20,000 pesos y en efecto el pagaré existe, es auténtico por 20,000, pero en un juicio tú me presentas un pagaré por 120,000 pesos. ¿Qué pasó ahí? Que había un espacio entre el signo de pesos y el 2. El abogado o la persona a la que te le pone el 1 y le escribe la palabra asiento, siempre y cuando no se dejen esos espacios. ¿Para qué? Para no correr con estos riesgos, por supuesto. Totalmente, y de hecho la ley señala algo muy importante, porque nosotros ponemos incluso el poder pegadito al signo de pesos, 20,000 pesos y no pasa nada, pero la ley nos señala que nos vamos a atener a la literalidad del documento en cuanto a la cantidad. ¿Qué significa esto? Que aunque en la parte numérica diga 20,000 pesos, si yo con letras escribo en la parte que dice la cantidad con letras 120,000 pesos, aunque el documento en la parte de arriba diga con números 20,000, el juez va a tomar como la deuda definitiva lo que está escrito con puño y letras, 120,000 pesos. Yo puedo llenar un pagaré en el momento en que lo esté presentando, la ley me permite eso. Si por eso es la cuestión con no firmar pagarés en blanco, porque yo lo firmo y a lo mejor la deuda fue de 1,200, de 5,000 pesos, pero yo justo antes de presentarme en el juzgado le pongo 500,000 pesos, lo lleno y no pasa absolutamente nada porque la ley lo permite. Y esto pues puede ocasionar muchísimos problemas, ¿no? Sí, que de hecho es algo muy común en las personas que prestan dinero. O sea, me firmas tú el de 10,000, que son los 10,000 que te estoy dando, y aparte me firmas uno en blanco. Entonces, a la persona le quedan dos de respaldo, va a ser el original y otro que es auténtico, que ¿cómo podríamos nosotros ahora sí que tirar un pagaré por la autenticidad de la firma? Es o muy la difícil, firma, pero mediante pericial, exacto. Pero si ya es tu firma, y la cantidad pues, quedó en blanco, le puede poner la cantidad a la que tú desees y estás en un problema. Es muy difícil, de hecho, en otro tipo de juicios o con otros documentos se pueden, el deudor puede argumentar diferentes cosas, ¿no? Como que no, yo ya le pagué, no, yo no soy, nunca me dio ese dinero, lo que sea. Pero realmente son pocas las cosas con las que se puede tirar un pagaré, como bien dices, una pericial grafoscópica, o sea que un perito revise si la firma efectivamente es o no de la persona. Pero si no falsificaron tu firma y realmente suscribiste ese pagaré, pues lamentablemente nos vamos a atener a la cantidad que está ahí escrito y eso puede perjudicar los bienes de cualquier persona. Entonces, sí, de hecho, eso que acabas de comentar es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede cubrir la deuda. Puede ser que Héctor me devuelve el dinero
pero yo no le devolví el pagaré. Entonces, el simple hecho de tener ese pagaré, cuando llegue la fecha de vencimiento, se podría ejecutar. Es igual de importante que se cubra la deuda como que me devuelvan el pagaré. ¿Por qué? Porque si no, yo sigo flotando, ahora sí, sigo indefenso si esta persona tiene el pagaré aún. De hecho, conozco muchas personas igual que, pues no, simplemente, oye, sí te liquido, porque yo sé que te debo, pero me tienes que dar mi pagaré. Y si no me das mi pagaré de regreso, pues tampoco te voy a liquidar. Claro, claro. Sí, totalmente. Y en este sentido, algo que me gustaría agregar es que sí es posible cubrir la deuda de un pagaré a plazos. Sí es posible, porque muchas veces pasa en el juicio que presentan el pagaré y las personas dicen, oye, es que la deuda de 5,000 pesos, era de 50,000 pesos, pero yo ya te pagué 25, yo ya te pagué 30,000 pesos, ¿por qué me estás cobrando todo? Bueno, lo correcto, lo que se debe de hacer, según nos marca la ley, es que en los pagarés se debe de hacer la anotación del pago parcial de la deuda con la fecha. Para nosotros poder protegernos, si no vamos a pagar la totalidad del pagaré, bueno, sí exigirle a la persona a la quien nos prestó el dinero, oye, ¿sabes qué? Ahí en el pagaré, hoy te estoy dando 25,000 pesos, entonces vamos a escribir que el día de hoy te di esta parte por concepto del pagaré, lo firmamos, y entonces cuando se presente este título, este documento ante el juzgado mercantil, pues ya van a tener en cuenta que pues ya hubo un pago parcial de esta deuda, ¿no? Entonces, una cuestión que se me estaba yendo, Melvin, y que sí me gustaría preguntarte, es, ¿solo los dueños, solamente si yo soy prestamista, por ejemplo, ¿no? Y te presto el dinero, me firmas el pagaré, ¿solo yo puedo ejecutar ese pagaré? ¿Solo yo puedo, por así decirlo, exigir el pago de la deuda ante el juzgado? No, podemos endosar el pagaré en procuración. ¿Para qué? Para que un abogado pueda hacer todo el juicio y ya no se necesite pues de ti, vaya, ya no tengas que tú estar yendo a firmar y eso. Una vez que tú seas endosatario en procuración, puedes ejecutar el pagaré y el cobro pues ya sería con la persona que prestó el dinero. Claro, sí, este endoso en procuración es que, pues básicamente, mira, a mí me firmaron este pagaré, tiene una deuda, no quiero meterme en rollos, tengo muchas cosas que hacer. Melvin, te lo endoso en la parte de atrás, endoso en procuración a Melvin González para que tú lo cobres. Pero también se puede endosar el pagaré en propiedad, por ejemplo. ¿Sabes qué, Melvin? Te vendo este pagaré, si bien es lo que se conoce comúnmente como las carteras vencidas, ¿no? Que te compro una venta de 50 pagarés. A mí me lo deben, pero tengo flojera de ir a juicio y que me lo paguen. ¿Sabes qué? Te vendo esta cartera en tanto. De la cartera que, por ejemplo, es de 1,5 millones, te la vendo, vamos a poner una cantidad, 15%. Te la vendo en el 15% y cóbralos. Y tú estás comprando, pues ahora es que compras un riesgo, ¿no? Si tú lo logras cobrar, ya te fue bien. Si no lo logras cobrar, pues perdiste. Y esta es una inversión que es válida, se puede y está dentro del marco legal. Y este endoso en propiedad, Melvin, ¿necesita el consentimiento del deudor? No, por supuesto que no. El deudor no tiene nada que ver, sino hasta que ya le ejecutan el pagaré. Sí. O sea, la persona que posee el pagaré es la que sabe si lo endosa en procuración, si lo endosa en propiedad, si lo ejecuta ella misma. Claro. Entonces, no. Si lo endosa en garantía, porque también el otro tipo de endoso es en garantía de que ahora yo soy el dueño del o sea, yo tengo el pagaré, me lo firmaron, pero ahora yo contraje una deuda con otra persona o tengo otra obligación y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar este pagaré, a mí me deben un dinero, por si no te puedo yo cumplir con esta obligación, pues te lo voy a endosar en garantía para que en dado caso esto sea mi respaldo, ¿no? Entonces, por eso también en este endoso en propiedad del que hablábamos cuando transmitimos, no hay que olvidar que el pagaré es una cosa, es un título, pero se trata como un bien comercial, ¿no? La misma ley señala que es como un bien comercial, es decir, yo lo puedo ir vendiendo como si estuviera vendiendo esta taza, ¿no? Entonces, por eso muchas veces de repente, no sé, le debíamos a tal persona dinero o a tal institución financiera y de repente no le pagamos nunca y de repente nos están cobrando por otras
persona, nos está cobrando un despacho de cobranza porque está en procuración el pagaré, u otra institución financiera porque se lo vendieron y de repente dices, oye, yo no tenía la deuda contigo, yo tenía la deuda con la otra persona. Pues sí, pero ya hubo esa transmisión, ya sea en procuración o en propiedad. Plenos derechos para poder ejecutar el pagaré y cobrarte la deuda judicialmente. Sí, totalmente, ¿no? O con el aval, que ese es un problema, ser aval, porque el aval pues va a correr la misma suerte. Entonces, pues sí es importante tener cuidado. Oye, Meme, ¿tú sabías que, hablando de estos pagarés, tú sabías que cuando nosotros, y eso es un poco tramposo también de las tiendas departamentales o otras cosas, cuando tú pagas con tarjeta, ya sea departamental, o no sé, Liverpool, Sears, lo que sea, o de repente vas a una tienda de conveniencia y metes tu tarjeta y pagas, no sé si te has dado cuenta que imprimen un recibo y ese recibo es un pagaré también, que es el que te hacen firmar, ese recibo que te hacen firmar cuando pasas tu tarjeta o que firmas con tu firma electrónica que es igual de válida, es un pagaré. Y de hecho, si tú te pones a revisar las letritas de esas notas, te dicen en la ciudad de tal, pagaré la cantidad de... Y eso se puede ejecutar, ¿no? Y es la doble vía, porque tienen un contrato contigo de apertura de cuenta y tienen por otro lado el pagaré. Y aquí viene mi siguiente pregunta, hablando de esta doble vía. Hace unos capítulos hablamos del convenio transaccional de desocupación y entrega, ¿no? Que se utiliza mucho como sustitución del arrendamiento. Sí. Y generalmente te hacen firmar pagarés, ¿no? Como que, oye, firma ese pagaré. ¿Por qué nos hacen firmar pagarés y cuál es el peligro de esto de que en el convenio transaccional los firmemos? ¿Por qué? Porque así tengo la garantía como acreedor de que tengo 2 vías para poder ejecutarlo, vaya. Una sería en el caso del convenio transaccional, me puedo ir al juzgado civil y ejecutivo civil. Exacto, me puedo ir en ejecutivo civil y por los pagarés me puedo ir en la vía ejecutiva mercantil. Entonces, pues tengo 2 vías y la vía que más rápido a mí bueno, por una vía podré sacar a la persona, pero por la otra podré obtener dinero de regreso. Entonces ya será pues, cuestión del acreedor si él quiere hacer ambas o solo una, pero son 2 vías independientes. Y eso es lo importante, que, exacto, nacen del mismo lugar, pero una vez que parten su camino son totalmente independientes y tanto puedo ganar aquí como puedo ganar aquí. Entonces es realmente peligroso. Sí, porque... Pero no tenemos opción. Y claro, sí, muchas veces, digo, lamentablemente en el arrendamiento o en el convenio transaccional así es. Y esto es lo interesantísimo y a la vez un poco delicado del pagaré, que el título de crédito es totalmente independiente a cualquier otro acto jurídico. Entonces, es muy difícil, si no imposible, que logremos ligar el pagaré con la ocupación de la casa. O sea, si nosotros vamos al juzgado mercantil a responder la demanda que nos hicieron por el pagaré, aunque nosotros digamos, no, es que eso no es una deuda, corresponde a una renta de una casa que yo lo estoy pagando, no importa, ¿no? Es totalmente, o sea, es independiente. Tiene total independencia. Y ahí es donde corren peligro los avales, ¿no? Porque no te voy a rentar si no tienes aval con propiedad. Ah, bueno, me destrozaste mi casa o te fuiste sin pagar o lo que sea. Boom, nos vamos sobre el aval. Entonces, sí. Oye, Héctor, ahora que estás mencionando instituciones de crédito, me parece igual importante poder decirle a la gente qué pasa con esas instituciones que te hablan, te hacen la conocida cobranza extrajudicial, pero lo hacen hostigándote y lo hacen amenazándote, por ejemplo, con las amenazas de te vamos a meter a la cárcel. Hay instituciones de crédito, ¿no? Sí. Hay que dejar muy claro que eso no es posible. Una deuda mercantil no puede hacer que esa persona termine en la cárcel. La deuda mercantil se responde con los bienes, se responde con el patrimonio, pero no con la libertad ni con la integridad de una persona. Claro. Con esto no estamos incitando a que ustedes deban, simplemente estamos aclarando esas dudas que existen y que es nuestra obligación como abogados disipar. Sí, no, muy importante, ¿eh? Aquí va la asesoría gratuita, aquí va la asesoría gratuita de las personas. En primer lugar, efectivamente nadie puede ir a la cárcel por una deuda puramente civil o mercantil.
Es decir, o sea, si yo le debo a alguien, pues me podrán quitar hasta el último de los zapatos, pero de ninguna manera, y si no tengo nada que me quiten, pues ahí muere, porque pues, no me pueden meter en prisión por esta deuda, ¿no? Y en segundo lugar, hay reglamentos para estos despachos de cobranza extrajudicial, así que estos documentos que llevan, mire, señor, señora, soy tal persona y si usted no me paga, lo vamos a meter a la cárcel o le vamos a embargar los bienes, primera llamada, o nos vamos a presentar con un actuario mañana mismo para embargarle. O sea, de verdad que esto es una asesoría gratuita, porque no pasa nada, O sea, de verdad, salvo que llegue un actuario o una actuaria debidamente identificado que venga acreditado del Poder Judicial, ya sea del Estado de Yucatán o de la Federación, y que le entregue una notificación formal de una demanda que le requiera el pago, porque también ahí puede morir, ¿verdad? Yo le entrego la notificación, a ver, señora, esta persona le está demandando la cantidad de tal cosa, ¿tiene usted para pagar? Y yo puedo pagar en su momento y ahí muere todo. Pero bueno, salvo que pase eso, no tiene ningún valor cualquier papelito que le entreguen con amenazas, con que le van a quitar su casa, no pasa nada. Porque aún si llegara el actuario a embargarlos, usted va a poder seguir durmiendo en su casa, usted va a poder mantener sus cosas ahí, porque tiene que llegar hasta el final del juicio para que entonces pueda haber un peligro de desalojo, un peligro de adjudicación de la propiedad. Pero de verdad, porque muchas veces pues, hay personas que a lo mejor les da un infarto cuando de repente ven, oye, esta deuda ni es mía además y como que me están amenazando. No pasa nada, son medidas de intimidación que utilizan algunos despachos de cobranza extrajudicial para intimidar a las personas, ¿no? Valga la redundancia, para intimidarlas, para presionarlas a que paguen, pero realmente no tienen ninguna validez jurídica. ¿Cómo lo ves, Melvin? Bien, como tú lo mencionas, no existe no se sostiene jurídicamente lo que estos papeles dicen, o sea, no hay validez, pero sin embargo sí logran su cometido, que es asustar a las personas y pues incitar al pago de esas deudas, ¿no? Deudas que en ocasiones ni siquiera existen, o sea, que ni siquiera de aval, ni siquiera existen, pero como bien dices, es importante que lo sepa la gente y que si ustedes llegan a tener esas llamadas, esos hostigamientos, o ahora sí una notificación de un actuario, pues que se asesoren. ¿Por qué? Porque cuando tú no te asesoras y estás en contra del otro abogado que tiene ya, pues ahora sí que la milicia, el colmillo, entonces es muy difícil. Claro, y para eso estamos aquí en López González de Asociados para apoyarles tanto si ustedes llegan a tener este tipo de intimidaciones por parte de despachos de cobranza extrajudicial, pero también si a ustedes les deben dinero, si ustedes son titulares de un pagaré, pues también es justo recibir ese pago, pero vamos a hacerlo por la vía correcta, ¿no? Por la vía legal, por cómo se deben de hacer las cosas, no intimidando. Entonces, aquí estamos para apoyarles. Por eso si llega un cobrador de repente decirle, no, me voy o de cualquier otro lugar, no, es que por decir, quemando, diciendo nombres, pero del lugar que sea, a decirle, no me voy a llevar su lavadora, no voy a llevar su licuadora porque no la ha pagado y tal, no puede hacer eso. No puede hacerlo sin un actuario que realmente respalde esa diligencia. Así que si hay algún problema con eso, pues puede venir y nosotros le ayudamos con ese problema. Oye, Melvin, ¿y qué pasa si en el pagaré, que vimos que tienen que estar llenados todos los espacios, no ponemos en dónde se va a llevar a cabo el pago? Porque una de las condiciones del pagaré es que nosotros suscribamos. Ya quiere decir que ya fregué, como no me dijeron dónde voy a realizar el pago, me lo voy a quedar, o como no pusieron fecha, me voy a quedar el dinero, ya me salvé. Bien, ese es uno de los requisitos que nos maneja la ley para que un pagaré pueda ser ejecutado. Sin embargo, se puede ejecutar y ya será determinación del juez que diga si es válido o no es válido ese pagaré, pero lo ideal es que si tú quieres llenar un pagaré con los requisitos que la ley menciona, tú los leas y cumplas cada uno de ellos, ahora sí que con la pluma. Claro, y una recomendación para esto, sobre todo para los deudores.
Si yo sé que tengo una deuda, pero no puedo, a lo mejor en el pagaré o no pusimos el domicilio donde lo vamos a pagar, o sea, porque podemos poner, lo vamos a pagar en la calle tal, le da el número tal. Si no sabemos dónde pagar, si no podemos localizar a la persona que nos prestó el dinero, porque a veces también es una maña de quienes poseen estos pagarés, pues se van y las personas se confían de que pues no lo encuentro, aquí le voy a pagar, ni modo que yo tire el dinero, pues me lo quedo, ya se acabó la deuda. Estas personas abusan de esta confianza que se genera en las otras personas, en los deudores, y de repente pasan 2 años y órale, no me pagaste la deuda, nunca diste nada de dinero, vamos, te ejecuto, ¿no? Y esperan a que crezcan los intereses ordinarios, moratorios para embargar predios, automóviles, etc. Para evitar esto, si usted tiene una deuda y no sabe dónde encontrar a la persona o no se localizó el lugar donde se pueda pagar a esta persona a quien se debe, que se conoce como acreedor, es muy fácil. Usted puede consignar ese dinero, puede ir a los juzgados, sobre todo de aquí del Poder Judicial local, también se puede hacer en federal, pero en el local, va usted a la caja y consigna ese dinero. Dice, vengo a consignar estos, no sé, 2,000, 5,000 pesos, según lo que haya pactado, a nombre de tal persona, porque pues no lo puedo encontrar, ¿no? Entonces, si en algún momento alguien que es así medio vivo quiere ejecutar ese pagaré y aprovecharse, mira, aquí nunca me pagaste, nunca esto, nunca lo otro, a ver, espérame. Durante todo este tiempo que yo no te pude encontrar, yo sí cumplí mi obligación y el dinero está consignado generalmente en la caja de los juzgados, ¿no? Ahí está el dinero, ahí está guardado el dinero y aquí están los recibos. Con eso ya uno se evita cualquier problema porque el juez va a decir, bueno, en realidad sí te pagaron, tanto que aquí están exhibiendo los recibos, agarra los recibos y ve a cobrar tu dinero a los juzgados del fondo auxiliar, ¿no? Esa es una forma que tenemos de garantizar que no nos vayan a aplicar alguna mala jugada y siempre cumplir con nuestras obligaciones. Melvin, ¿te gustaría añadir algo a este tema de los pagarés? Simplemente que la gente haga conciencia y que, por favor, si van a firmar algo, tengan conocimiento de los alcances. Esperamos haberles apoyado con eso. Si tienen alguna otra duda, nos la pueden escribir, nos la pueden hacer llegar mediante redes sociales, mediante YouTube, Facebook. Y pues el pagaré sí funciona, pero hay que hacerlo como con la estrategia que la ley nos marca, con los mecanismos que la ley nos marca. ¿Por qué? Pues para poder estar protegidos tanto el acreedor como el deudor. Claro, no es malo el pagaré por su naturaleza. Nosotros, las personas, les podemos lamentablemente dar un mal uso, pero el pagaré no es malo como tal, es una forma rápida, sencilla de pactar el pago de una deuda, el cumplimiento de una obligación económica entre dos personas. Es un documento que puede ser muy noble, pero que también, por la velocidad y por la facilidad de hoy, ¿sabes qué? Te lo dejo en garantía, toma acuerdo por mí. Vamos rápido, recuperamos el dinero, pero que también si no se guardan los mecanismos de seguridad, si no tenemos los cuidados correspondientes, pues puede ser mal utilizado y nos puede meter en un problema, ¿no? Hay muchos casos de personas que por desconocimiento, por falta de cuidado, por confianza, por confiar incluso en otra persona, han suscrito pagarés, ya sea como avales, ya sea como deudores principales, y pueden perder todos sus bienes, ¿no? O muchos de sus bienes por una deuda que ni siquiera ellos contrajeron, o una deuda que es muchísimo menor que lo que les están exigiendo. Entonces, pues si no hay nada más que agregar, pues nos despedimos. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en otro episodio de Hablemos Derecho, una producción de López González y Asociados. Pues Melvin, pues por mi parte también es todo. Hasta luego, muchas gracias por vernos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.